facilidades para terapia de reemplazo renal en el Perú y en el mundo. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Perfecto. Ok. Ustedes habrán visto que en los últimos meses con el tema de la pandemia, la gente se preocupó no solamente por conseguir camas UCI, sino también por el tema de que no había intensivistas para manejar esas camas UCI, con la convicción de que cuando uno evalúa a un paciente crítico no solamente incluye el equipo, sino el personal. Esa situación se está viendo también en pacientes con enfermedad renal crónica y es motivo de preocupación internacional si es que los esa diapositiva. Como yo le comentaba, la International Society of Nephrology ha visto con preocupación la falta de nefrólogos a nivel internacional, pero como se dan cuenta en esta tabla, no solamente preocupa la cantidad de nefrólogos, porque cuando uno se encarga de la administración de un centro de nefrología a nivel mundial, uno además tiene que considerar otro tipo de profesionales, además de los nefrólogos, como pueden ver en la columna de la parte superior, perdón, en la fila de la parte superior, además de nefrólogos, hay un nutricionista, hay patólogos renales, hay técnicos de laboratorio, ¿cómo se llaman? Asistentes sociales, hay farmacéuticos, coordinadores de accesos vasculares, enfermeras, psicólogos, coordinadores de trasplante, y en la última fila se dan cuenta que inclusive se encuentra los médicos de atención primaria, porque obviamente nos interesa no solamente encontrar a los pacientes en la última estado de la enfermedad, sino en la primera etapa cuando el paciente puede tratarse y evitar que llegue a esta última etapa que habíamos comentado en sesiones previas, que era la etapa donde más recursos económicos afectaba al Estado. Como se dan cuenta en la fila de Latinoamérica, no todos los países reportan tener todos los profesionales que la International Society considera que son necesarios para manejar adecuadamente un servicio de nefrología. Cuando hacemos la diferenciación entre el resto de países, nos damos cuenta que la situación respecto al número de nefrólogos en Latinoamérica es más o menos a mitad, ¿cómo se llama? Digamos que en término medio respecto al resto de países. En esta atlas de toda Latinoamérica se incluyó solamente Argentina. Y obviamente, como comprenderán, eso no es significativo ni representativo de toda Latinoamérica, pero para que se den cuenta, más o menos el promedio, que vamos a ver más adelante el promedio de nefrólogos en el Perú, pero acuérdense esa cifra en particular. ¿Cómo se llama? Atlas fue publicado el año 2018 y en ese momento incluyó 121 países. Ese Atlas concluía que la densidad global de nefrólogos fue de 8.83 por millón de habitantes y como era lógico, los países de ingresos altos tenían mayor número de nefrólogos comparados con los países de ingresos medios y bajos, como pueden ver allí. La densidad global de residentes también era mayor en esos países. Y cuando se hablaba específicamente de residentado médico, esto existía en el 79% de los países a nivel mundial, pero que también no todos los países tenían los programas de residentado y estos visualmente eran mayores, mayor cantidad, en los países de ingresos altos, con 97% de los países reportando que existían residentado en nefrología, y 41% de los países de ingresos medios y bajos. O sea, no todos los países de ingresos medios y bajos tienen residentado en nefrología. La mayoría de los programas fueron de 2 a 4 años y la formación más común era luego de haber llevado la especialidad de medicina interna, cosa que, como ustedes saben, no hay ninguna universidad en el Perú que lo haga. Por el Cayetano, si bien es cierto, hacemos 2 años de medicina interna, eso no se considera en otras partes del mundo como parte de la formación, sino que tiene que ser aparte de la especialidad de medicina interna.
El año 2021, este año, se ha actualizado este atlas y como pueden darse cuenta, con la flecha naranja ha aumentado la cantidad de nefrólogos reportados en Latinoamérica. Esa es la cantidad desigual, pero miren este cuadro que está acá. Aquí se hace una evaluación donde qué otros profesionales, y como pueden darse cuenta en la primera fila, ahora la International Society of Nephrology considera más profesionales que deberían ser parte del equipo de nefrología. Miren en la parte superior, incluye al cirujano de trasplante, el cirujano de acceso vascular en hemodiálisis, el cirujano de acceso vascular para diálisis peritoneal, el radiólogo intervencionista, tanto para hemodiálisis como diálisis peritoneal. Es importante esto porque estamos hablando de que probablemente mucho de la tarea que uno piensa que lo hacen los nefrólogos en el Perú, lo hacen otros especialistas y nosotros como nefrólogos somos el coordinador de los equipos. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta nueva versión del Atlas de la International Society of Nephrology abarcó más países, ahora era 196 países. Igual como se dan cuenta, la situación es bastante diferente si es que se reporta en países de ingresos altos o ingresos bajos. En los países como el nuestro, había más probabilidades de reportar escasez de todo tipo de proveedores de atención médica, incluidos nefrólogos, cirujanos, radiólogos y enfermeras. Esta situación, como hace un momento les comentaba, preocupa a la International Society of Nephrology y a los países en general, porque la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica ha aumentado significativamente, y eso lo comentamos la semana pasada en la segunda clase, pero no ha incrementado de igual cantidad proporcionalmente la cantidad de nefrólogos. Miren el cuadro de la izquierda que corresponde a Inglaterra y el cuadro de la derecha que corresponde a Estados Unidos. En el cuadro de Estados Unidos se ve que inclusive ha disminuido el número de nefrólogos por 1.000 habitantes, por 1.000 pacientes, respecto a la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué ocurre que ha habido una disminución de nefrólogos a nivel mundial? Hay varias razones. No hay estudios que hayan comparado significativamente todo, pero se han planteado algunas razones. Primero, por ejemplo, que hay una baja exposición a nefrología entre estudiantes y entre residentes. En otros países, como comentaba, para postular nefrología, tú previamente has tenido que hacer una especialidad de medicina interna, y si no te gustó tu rotación de medicina interna cuando hacías la especialidad, obviamente no te va a gustar hacer posteriormente la especialidad de nefrología. Y eso ocurre en varios sitios. Ustedes recordarán que mucha gente se queja de la rotación en pregrado de nefrología porque les pareció muy complejo el tema de medio interno, por ejemplo. No es infrecuente que los estudiantes de pregrado tengan problemas en aprender el manejo del sodio, por ejemplo, de potasio, por ejemplo, el manejo de ácidos. Si ya entre residentes de nefrología es un problema, ya me imaginarán ustedes cuando el tema es en pregrado. Y también ocurre que los residentes que rotan por nefrología, la verdad, la mayoría de veces son rotaciones básicamente de cumplir un requisito, pero no necesariamente se expone al residente a lo que es la nefrología a nivel internacional y que les guste, entre comillas. Pero hay otras circunstancias, como habíamos comentado, hay una declinación del interés por entrenarse en nefrología por estas razones. Y hay un tema importante respecto a esto, que hay un entrenamiento inadecuado en nefrología en muchas partes del mundo, y eso hace que cuando el nefrólogo ya se gradúa, no recomienda hacer la especialidad a otros profesionales que quieren hacer la especialidad. Ese tema es un tema muy importante de la calidad de la formación del nefrólogo, y es una cosa que le vamos a ver más adelante cuando veamos los estudios en el Perú. Y un tema importante con respecto al otro aspecto es la erosión de la práctica de nefrología versus otros especialistas. Yo les comentaba de que obviamente no siempre ocurre así, pero en la mayoría de circunstancias el nefrólogo es el coordinador de todo el equipo de nefrología, pero obviamente deja el tema de fístulas al cirujano, por ejemplo, deja el tema de colocación de catéteres peritoneales a un cirujano, por ejemplo. Obviamente no significa que no haya sitios donde el nefrólogo, inclusive en Italia, por ejemplo, hace las fístulas, pero no es lo común, la mayoría es el coordinador general. Ese aspecto, ¿cómo se llama? Es preocupante porque digamos que cuando uno ve las razones por las cuales la mayoría de personas ve a la nefrología como una especialidad atractiva y nos damos cuenta, la realidad, nos damos cuenta que ese gap lamentablemente desalienta a mucha gente a estudiar la especialidad.
Miren este cuadro publicado el año pasado, donde hacen una especie de resumen de los estudios que han evaluado las razones por las cuales las personas quieren o no quieren hacer nefrología. Y como se dan cuenta en ese cuadro, en los cuadros, ¿cómo se llama? Grises, las principales razones por las cuales la mayoría considera la nefrología como algo atractivo es porque las patologías son complejas y sobre todo para que la resolución de las mismas implica mucha capacidad intelectual de desarrollarlas. Ese tema es una cosa muy importante porque inclusive cuando se habla de razones por las cuales se debería, o estrategias para mejorar ¿cómo se llama? La nefrología como algo atractivo, se habla justamente eso, de recuperar las rondas nefrológicas donde se plantean retos clínicos para probar que el nefrólogo en su formación no solamente se encarga de programar una máquina de diálisis, sino plantear todas las patologías. De hecho, hay varios estudios que han encontrado eso. Hay varias revisiones en Lancet, por ejemplo, ustedes pueden encontrar donde de todas las especialidades, en teoría, el que ve patologías más complejas siempre es el nefrólogo, por encima de otras especialidades en particular. Y no es infrecuente que ustedes se habrán dado cuenta, no se habrán dado cuenta que inclusive cuando nosotros estamos manejando pacientes, nos consulta prácticamente todas las especialidades, porque cuando ven un paciente renal, nadie quiere hacer nada si es que no lo ve el nefrólogo. Y a veces nosotros no estamos a la altura de las circunstancias y no damos recomendaciones acordes a lo que en teoría nosotros como especialistas deberíamos hacer. Por ejemplo, no es infrecuente que un oncólogo, por ejemplo, te haga pida una evaluación para ver las consecuencias que un medicamento pueda tener en su paciente a nivel renal. Y muchas veces se desconoce. O a veces ocurre que muchas veces, ¿cómo se llama? El psiquiatra, por ejemplo, no quiere dar un medicamento porque piensa que su antipsicótico puede afectar el riñón. Formalmente, ellos como especialistas deberían saberlo, pero asumen de que como es un problema renal, nosotros como especialistas deberíamos considerarlo. Es un ejemplo que ilustra la complejidad ¿cómo se llama? Del manejo de los pacientes y que, insisto, deberíamos nosotros estar a la altura de esa práctica clínica. Como comentaba, hay una serie de iniciativas que han intentado, ¿cómo se llama?, mejorar o hacer más atractiva la especialidad, tanto en residentes, como ven en la parte izquierda, o en estudiantes que están rotando por nefrología, como se ven en la parte derecha. Miren, en la parte derecha esa alternativa que se planteó hace muchos años sobre la rotación, en teoría, de un estudiante de pregrado, y dense cuenta de que esa rotación en pregrado no lo tiene ninguna universidad en el Perú. O sea, no es así. No ocurre acá. Como se dan cuenta, la mayoría, desafortunadamente, una rotación muy, muy mala. Pero miren ese planteamiento de cómo debería ser la rotación de pregrado en nefrología para ser más atractivo y para que tengan una idea de cómo podría ser la situación acá en el Perú. Lo que podemos decir hasta el momento en recursos humanos en el mundo es que la evaluación de los equipos de nefrología no se limita a lo que tradicionalmente se considera en el Perú. Los países de ingresos medios y bajos proporcionalmente tienen menos nefrólogos y residentes que los países de ingresos altos, a pesar de que concentran la mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica. Recuerden ustedes lo que vimos nosotros en la segunda clase y la semana pasada. Proporcionalmente hay un mayor número de pacientes con enfermedad renal crónica que de nefrólogos a nivel mundial. Y hay menos gente interesada en estudiar nefrología. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país también ha ocurrido, hay una disminución del interés por estudiar nefrología. Este es un trabajo que publicamos el año 2014, que hicimos una evaluación de los postulantes a la especialidad de nefrología en todas las universidades el año 2013. Y como se dan cuenta, la cantidad de postulantes por número de vacantes es realmente muy, muy bajo. Inclusive, había circunstancias donde los postulantes a la nefrología eran menos que lo que ocurría, que el número de vacantes, como por ejemplo en el caso de la Universidad de San Marcos. Esta es una tendencia. Si ustedes miraran las vacantes de este año, se dan cuenta que la mayoría fue una cosa más o menos parecida. Así que hay una disminución de la cantidad de gente que le interesaría estudiar nefrología en el Perú. Y al igual que ocurre en el mundo, la cantidad de nefrólogos que están formándose en el Perú está disminuyendo, como en el cuadro de Estados Unidos, a diferencia de los casos de los pacientes de enfermedad crónica. Este es un artículo que publicamos hace un par de años, y como se dan cuenta acá, la cantidad de nefrólogos también por 1000 pacientes está disminuyendo de 4.36 el año 2010 al año 2016 de 1.96, mientras la cantidad de pacientes, como se dan cuenta en las líneas, ¿cómo se llama? En las líneas intermitentes está, ¿cómo se llama? Está subiendo significativamente.
Ese tema es importante porque significa que hay regiones del país donde la cantidad de pacientes está aumentando mucho más, porque aumenta la cobertura de salud, como comentamos la semana pasada también, y que obviamente no hay nefrólogos para evaluarlos. Y cuando hablamos de facilidades para la terapia de reflujo renal, la situación es igual de complicada y que vamos a verlo más adelante. Como yo le decía, ¿cómo se llama? No interesa no solamente que se abran vacantes para tener más nefrólogos, sino nos interesa que haya nefrólogos adecuadamente formados. Ese tema es un tema importante porque en el transcurso de los años, desafortunadamente, ha habido idas y vueltas respecto al número de vacantes en nuestra especialidad. El año 2000 se hizo la primera evaluación encabezada por el Colegio Médico del Perú para ver cuántos especialistas requeríamos en el Perú, y para hacer la evaluación se consideró los diagnósticos de las hojas GIS. Entonces, por ejemplo, si había alguna región del Perú donde había, por ejemplo, más neumonías, por poner un ejemplo grueso, significaba que había más necesidad de neumólogos, por ejemplo. Como ustedes comprenderán, esa forma de evaluarla tiene bastantes limitaciones, porque si yo como médico general no sé cómo diagnosticar una glomerulosclerosis focal y cementaria, obviamente no voy a poner en hoja GIS y voy a subdiagnosticar la situación. En ese momento, en la evaluación del año 2000, con ese método se consideró que nefrología ya no era una especialidad prioritaria para el país. Como ustedes comprenderán, la situación es... Freddy, ¿quieres preguntar algo? Freddy Chandler, ¿quieres preguntar algo? ¿Levantaste la mano? ¿O fue un error? ¿Freddy? Ok, quizás fue un error. Continuamos. Entonces, eso fue el año 2010 y en ese momento, como comentaba, se planteó de que la especialidad de nefrología no era una especialidad prioritaria en nuestro país. Esto cambió el año 2010 más o menos, donde se hizo una nueva evaluación. Recuerden ustedes que había comentado que en el año 2000 se había hecho la evaluación considerando el diagnóstico de la OGIS y obviamente se consideró que era un error y se intentó mejorar la forma de calcular la cantidad de especialistas, y ese cálculo incluyó que además de los diagnósticos de la hoja GIS, se incluyó los especialistas que se requerirían dependiendo del hospital que se encontraba en la localidad. Por ejemplo, si había un hospital nivel 3, por ejemplo en Piura, significaba que en ese hospital o en esa región se requerían, por ejemplo, intensivistas, porque sabemos que en un hospital nivel 3 hay una unidad de cuidados intensivos. Obviamente también tenía sus limitaciones porque estaba supeditado que haya un hospital en una localidad y que ese hospital realmente sea de, ¿cómo se llama?, de alto nivel. Pero a pesar de eso, fue una mejora respecto a la que hubo en el año 2000. Y en ese momento, para sorpresa de nadie, se encontró claramente que había necesidad de más nefrólogos en el Perú. Y a partir del año 2012 empezó el aumento de la, ¿cómo se llama?, de las vacantes en nefrología, que inclusive en algunos años llegó a 2 veces por año. Pero ese aumento de las vacantes de nefrología no necesariamente fue de la mano con una evaluación para ver si los hospitales estaban en condiciones de recibir especialistas en nefrología. Recuerdo que el primer examen fue el año 2012, si la memoria no me falla, y el número de vacantes iba a ser colgado en febrero, pónganse ustedes. Pero pasó marzo y no se colgaba el número de vacantes. En ese momento, cuando se preguntaba con Naremi por qué no habían soltado vacantes, se había mencionado de que lo que pasaba es que estaban faltando evaluar 200 sedes de nefrología, perdón, 200 sedes de recientado a nivel nacional. Imaginen ustedes, en un mes tenían que evaluar 200 sedes de recientado. Y la evaluación previa, que fue publicada por el doctor Paredes Vegas, se había tomado un año en evaluar solamente 20 sedes de recientado. Con eso, quiero decirles que en ese momento, desafortunadamente, no se evalúa adecuadamente si las sedes de residentado podrían aceptar residentes o las que existían aumentar las plazas que tenían. Pero eso ocurrió en ese momento y nadie se ha encargado de evaluar si nuestras sedes de residentado están adecuadamente capacitados. El año 2015 nosotros publicamos un artículo que intentó evaluar cuál era la percepción de calidad de la formación de los residentes y egresados de los 2 últimos años en la especialidad de nefrología. Y se encontraron varias cosas que os invito a leer este artículo ahí en el enlace, pero en ese momento se encontraba, por ejemplo, que el 82.5% de los sedes de regentada tenían tutores de nefrología, o sea, significaba que casi habían 20% de las sedes que no tenían un tutor de nefrología que encarga de ¿cómo se llama?, de organizar la misma.
Y de los que tenían, 2 de cada 10 consideraba que su apoyo era deficiente. No significaba que 8 de cada 10 tenían una buena situación, la mayoría era forma mediocre. Pero para que se den cuenta que en ese momento el tema del tutor era un problema. El 27.5% describió su formación teórica como deficiente y su formación práctica percibida como aceptable globalmente. Sin embargo, querían mejoras en su formación en análisis peritoneal, lectura de biopsias y trasplante de renal. Un 90% y 65% tenían rotaciones externas nacionales e internacionales respectivamente. El 77.5% manifestó que su formación en investigación era mala y el 82.5% creía que la residencia debería durar 4 años. Imagínense, en ese momento ellos pensaban que la residencia debería durar 4 años y no 3 como la mayoría de residentes, como se mantenía en ese circunstancias hasta ahora. Ahora, hay un tema importante. Tú mencionas de que tu residencia está bien si no la comparas con otra residencia buena para poder decir que no. De hecho, en ese momento, ¿cómo se llaman los residentes y egresados? En un 60% manifestaba que su formación era buena y este porcentaje era mayor que el porcentaje de aceptación del programa de residentado en otros programas de residentado del mundo que habían presentado evaluaciones del mismo. En otras palabras, por ejemplo, en España, ¿cómo se llama? En ese momento la aceptación del programa residentado era 40% y nosotros teníamos 60%, a pesar que comparativamente teníamos deficiencias en todos. En otras palabras, mira, mi formación no está buena, pero yo considero que está bien. Este tema es importante porque significa que estábamos sobreestimando la calidad de nuestra formación, ¿cómo se llama? Residentado. Y de hecho, se notaba de que los egresados disminuían su percepción positiva respecto a los graduados. En otras palabras, cuando te estabas ya en la cancha, por así decirlo, te das cuenta que había cosas que no había quedado bien. Esto es el año 2015. Han pasado 5 años y probablemente esa situación no haya mejorado significativamente, lo cual significa de que tenemos aspectos importantes que mejorar en nuestra formación, como vamos a comentar más adelante también. Podemos concluir entonces con respecto a la formación de recursos humanos en el Perú, que al igual que en el mundo hay un menor interés de estudiar nefrología entre médicos peruanos, al igual que en el mundo, proporcionalmente hay un mayor crecimiento en el número de pacientes con enfermedad renal crónica que hay nefrólogos, y nuestra formación en nefrología tiene varios aspectos que mejorar. Las facilidades de terapia de reemplazo renal. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2015, y como se dan cuenta en la parte superior, en la primera columna donde dice Word, más o menos el 57, casi 50%, existe un gap de 50% de terapia de reemplazo renal en el mundo. ¿Qué significa? Que hay una cantidad de pacientes que requiriendo terapia de reemplazo renal no está recibiendo. Y esto es 50% cuando se hace un cálculo, digamos, conservador de la necesidad y puede llegar a 73% con modelos de cálculo más extensos. Como damos cuenta en la parte, en la parte de Latinoamérica, esta situación no es, ¿cómo se llama? Es una situación que sorprende que sea baja. En el mundo es 47%, casi 50%, y en Latinoamérica solamente el 7%. Según esto, en Latinoamérica solamente hay un 7% de gap entre la gente que requiere y no requiere terapia de reemplazo renal. Eso no es cierto, como ustedes lo podrán entender, y es porque este cálculo se basó en los reportes oficiales de la terapia de reemplazo renal en el mundo. Y recuerdan ustedes que en la sesión pasada yo les había comentado de que tenemos un problema de reportes de cómo se llama, de pacientes con enfermedad crónica. Entonces, si es que hay un subreporte, no vamos a plantear mejoras porque pensamos que la cosa está bien. Y según esta revisión sistemática, solamente el 7% había un déficit del 7% de terapia de reemplazo renal en Latinoamérica. Obviamente es un tema preocupante y se debe a un problema de subreporte. Pero habíamos visto que a la International Society of Nephrology le interesa no solamente el equipo de nefrología como especialidad, sino también cómo se llama trabajador del primer Nobel. Este informe también de la International Society of Nephrology hace una evaluación de las facilidades que las atenciones de segundo nivel en el mundo tienen para el manejo de pacientes con enfermedad crónica. Y toman algunas consideraciones, como por ejemplo el sitio donde se toma la presión arterial, se tenga un peso, se mida la glucosa, la hemoglobina glicosilada, el colesterol, la creatinina sérica, por ejemplo, tasa de filtración glomerular, urianálisis, como todo lo ven ahí. Y como se dan cuenta, esta cantidad, ¿cómo se llama? Esta disponibilidad de estos medios varía dependiendo de los ingresos de los pacientes.
Y como se dan cuenta, para sorpresa de nadie, los países de ingresos medios y los ingresos bajos tienen menos posibilidad de que en su centro de atención secundaria tengan estos exámenes diagnósticos. ¿Qué significa? De que si no tenemos esta forma de diagnosticar que nos va a servir para tomar decisiones, obviamente el manejo de los pacientes va a ser limitado. Pero no solamente eso, cuando llevamos al nivel de hospitales, también nos damos cuenta de que no todos los países del mundo tienen, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada, no todos tienen una creatinina, como se dan cuenta en la línea roja, que son países de ingresos bajos. Y eso no es sorpresa para nadie. Por ejemplo, yo les contaba la semana pasada que en mi hospital había momentos en que no tenemos creatinina, por ejemplo, no tenemos electrolitos, por ejemplo. Ya, esta situación es importante porque si no tenemos ese tipo de pruebas diagnósticas, lamentablemente no podemos hacer un diagnóstico. Nefrología es una especialidad que con los años depende mucho de exámenes auxiliares para el diagnóstico propio de nuestra enfermedad, perdón, de las enfermedades renales. Obviamente estamos hablando de que no significa de que no se puedan manejar las cosas sin exámenes auxiliares, por supuesto que sí, pero cuando hablamos del especialista, o sea, el nefrólogo, para el manejo de las causas que corresponden a la especialidad, y no hablamos de todos los aspectos de la enfermedad renal, sí requeremos, ¿cómo se llama? Requeremos exámenes auxiliares. Ustedes recordarán, por ejemplo, que si miran ustedes la guía CADIGO de manejo de enfermedad crónica, no todos los pacientes ameritan una evaluación por un especialista en nefrología. En otras palabras, por ejemplo, nosotros no somos para hacer un despistaje de enfermedad renal crónica en un paciente diabético, en un paciente hospitalizado, porque eso no corresponde al especialista en nefrología. Eso lo puede hacer cualquier médico internista o endocrinólogo. El nefrólogo sirve para ver cosas muy específicas, porque somos especialistas en algo. En otras palabras, sí, nosotros dependemos de exámenes auxiliares cada vez más complejos para la toma de decisiones y, como se dan cuenta, la situación es grave en muchos sitios. Esta situación es importante porque, vuelvo a decir, si nosotros no planteamos el esquema de manejo de un paciente renal, tanto de manejo de soporte como manejo preventivo, obviamente no vamos a manejar adecuadamente y lo que vamos a ver nosotros al final sea pacientes bastante complicados. Y esto ocurre lamentablemente porque no todos los países consideran, o los gobiernos consideran la enfermedad renal crónica como un problema de salud pública. Miren, ¿cómo se llama este cálculo que hizo también la International Society of Nephrology? Y se encontró, por ejemplo, que en países de ingresos medios como el nuestro, el 50% de los gobiernos reconoce la enfermedad renal crónica como una prioridad de salud. Solamente el 50% de los gobiernos de ingresos medios. El gobierno financia todos los aspectos de la enfermedad renal crónica en países de ingresos medios solamente en el 21% de los casos. Y como se dan cuenta en el resto de puntos, lamentablemente hay problemas para tener un manejo de pacientes con enfermedad renal crónica debido a que los gobiernos no consideran que es un problema. Y miren el tema de registro, solamente con ese por ciento, 50%. Por diferentes circunstancias vamos trabajando porque es algo tarde, y eso es lo que habíamos comentado la vez pasada. Da como consecuencia eso que tengamos problemas para reportar casos, y si no podemos reportar, no tenemos una visión de qué cosa está pasando, obviamente vamos a tener problemas para tomar decisiones y plantear estrategias de solución de esos problemas. En general podemos concluir que hasta un 50% de los pacientes que necesitan terapia de reemplazo renal no lo reciben, siendo mayor en países de ingresos medios y bajos, pero hemos comentado de que probablemente esté subestimado en países de ingresos de Latinoamérica, porque lamentablemente los registros son muy malos o no existen. La prevención secundaria y terciaria de las enfermedades renales tiene limitaciones para su cumplimiento en los países mayormente de ingresos medios y bajos, y la mayoría de los países no considera una prioridad el manejo de las enfermedades renales. ¿Cómo estamos en el Perú? Este es un cuadro, también parte del artículo del 2019, específicamente en el MINSA, y nos damos cuenta de lo que ha crecido. Afortunadamente, han crecido significativamente los centros de diálisis, pero han crecido los centros de diálisis tercerizados, y miren, en los hospitales se ha mantenido casi igual, como pueden darse cuenta en la cuarta pinta. De 9 en el año 2012 a solamente 12 en el 2019, y continúa así. Es importante porque significa que no hay muchos centros donde se forme a los nefrólogos para ese tipo de terapias. Ese tema, mírenlo por ese lado. Y como ya repetimos este cuadro, desafortunadamente el crecimiento de esos centros de diálisis del año 2012 al 2019, según el estudio, no necesariamente es proporcional a la cantidad de pacientes que viendo. Inclusive, todavía en el año 2019 había sitios en los departamentos en el Perú donde un paciente del Ministerio de Salud no tenía cómo dializarse, lo cual es un problema, repito, y que, insisto, probablemente no se resuelva prontamente
porque como hemos visto ahora, todavía el Estado no considera esto un problema. Y respecto al manejo previo, también repito el artículo que habíamos presentado hace una semana, donde se hacía una evaluación en el centro de atención primaria en el distrito de San Martín de Porras, si es que los centros de salud tenían condiciones para el manejo adecuado de los pacientes diabéticos. Y como se dan cuenta, en estos centros de atención primaria en Lima, no todos tenían la capacidad para hacer un adecuado manejo de sus pacientes y tomar decisiones terapéuticas en base a los resultados. Si eso ocurre en los centros de atención primaria en Lima, ya imagínense ustedes cómo va a ser la situación en el resto de, ¿cómo se llama?, el departamento. Lo que podemos decir respecto a este tema en el Ministerio de Salud es que ha mejorado la cobertura de hemodiálisis en el Perú. Eso es cierto, ha mejorado, pero sobre todo en pacientes del Ministerio de Salud, que corresponde al 60% de los pacientes a nivel nacional. La prevención secundaria y terciaria de los problemas renales en el Perú es limitada por dificultades en nuestro sistema de salud. Ahora, miren el tema desde el punto de vista de formación. Yo los invito, si ustedes están en algunos años primeros, que siempre tengan una rotación internacional. Y yo sé que es más fácil rotar en España por el tema del idioma, pero los invito a rotar en otros centros del mundo de otros idiomas para que se den cuenta cómo se forman los nefrólogos en otras partes del mundo. Y sobre todo las facilidades que tienen para poder formarse. Por ejemplo, en nuestros medios, si un nefrólogo quisiera formarse en terapias lentas, desafortunadamente no tiene la posibilidad. Hicimos un censo con el doctor Cristian León, de Cayetano, y el doctor Renzo Valdivia, del Hospital Rebagliati, sobre cuántos hospitales en Ministerio y en Salud tienen una máquina para terapias lentas, y nos damos con nuestra sorpresa que solamente había 3 hospitales que tienen. La mayoría de los nefrólogos en el Perú se forma, cuando hablamos de hemodiálisis, en hemodiálisis convencional. Pero ustedes recordarán que en el mundo hay muchos tipos de hemodiálisis para pacientes crónicos y pacientes críticos. Y nosotros todo lo manejamos con una sola tipo de terapia de diálisis y perdemos la oportunidad de la discusión clínica y la intervención adecuada y mejorar nuestra formación si no tenemos dónde formarnos, por ejemplo, cuando hablamos ahí. Como yo les había comentado la semana pasada, cuando hablamos de biopsia, no todos los hospitales tienen la posibilidad de hacer biopsia renal, por ejemplo, en nuestro país. Y no solamente información, biopsia renal, sino que cuando se puede hacer biopsia renal, no todos se realizan, por ejemplo, inmunofluorescencia, que en otras partes del mundo se considera como parte rutina, una biopsia. Y si vamos más allá, no todos los hospitales y en regiones del Perú tienen la posibilidad de hacer una evaluación antigénica, por ejemplo, que ya es parte del diagnóstico, por ejemplo, de hemorragia membranosa. Y así como ese ejemplo, tenemos diferentes cosas que no podemos manejar regularmente en nuestro país, a pesar de que en otras partes del mundo ya es parte importante de la práctica clínica, o no tenemos la formación, o cómo se llama la posibilidad de examen auxiliares, que en otras partes ya son práctica clínica usual. Por ejemplo, ¿cuántos hospitales del Perú tienen la posibilidad de hacer tomografía para evaluación de volumen de riñón en un paciente con poliquistosis renal? Y ya no hablemos de utilizar medicamentos actuales para el manejo de esa enfermedad. Obviamente, lo que estamos diciendo acá es que hay aspectos importantes de formación que no necesariamente tienen que ver con que no nos enseñan, con imposibilidad de que tengamos grados de aprender, sino que sencillamente no tenemos cómo aprenderlas porque no tenemos en el Perú. Y eso además significa que no hay tutores que nos enseñen ese aspecto en el Perú. Como comentaba, hay aspectos importantes que debemos plantearnos como parte de la comunidad de nefrología en el Perú, y si es que esto no lo planteamos con un problema, no vamos a poder, buscar soluciones. Lamentablemente, si es que nosotros mismos como nefrólogos no planteamos este problema, el gobierno, como estamos viendo ahí en el cuadro previo, no lo va a hacer por nosotros. Muy bien, era lo que le quería traer para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, muchas gracias por su ponencia y su tiempo. Ok, muchas gracias. Si es que no hay alguna pregunta entonces sobre el tema, agradecemos a los asistentes y damos por concluida esta semana de epidemiología de enfermedades renales en el Perú. Muchas gracias, hasta luego.